Hoy en Entre Poetas, Enrique Lin, una de las voces más lúcidas de la poesía chilena. Supo desplegar su discurso ácido y escéptico también en el ámbito de la crítica, la narrativa, la dramaturgia, el cómic y el happening, convirtiéndose en fecundo animador de la vida cultural de la época. Pruebo con frialdad el gusto de la muerte. Enrique Lin. Enrique Lin, una de las voces más lúcidas de la poesía nacional, nació en Santiago el 3 de septiembre de 1929. Pese a ser conocido principalmente por su labor poética, este miembro de la generación literaria de 1950 supo también desplegar su discurso ácido y escéptico en el ambiente de la crítica, la narrativa, la dramaturgia, el cómic y el happening, convirtiéndose en fecundo animador de la vida literaria y cultural del Santiago de su época. Luego de estudiar en St. George's College, Lin ingresó al colegio alemán, lo que posteriormente recordó en el poema Nunca salí del horroroso Chile, incluido en el poemario A partir de Manhattan, de 1979. Nunca salí del aula que el liceo alemán me infligió en sus dos patios como un regimiento, mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible. Otras lenguas inspiran un sangrado rencor, el miedo de perder con la lengua materna. Toda la realidad, nunca salí de nada. Posteriormente, el año 1942, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, en calidad de estudiante libre de dibujo y pintura, dando cuenta de una vocación que permanecería en él pese a abandonar la formación plástica. A partir de esta experiencia, Lin no solo se vincularía al grupo intelectual formado en torno a la Escuela de Bellas Artes, sino que más tarde colaboró con diversos medios de prensa en el área gráfica, publicando incluso un cómics en 1992, obra realizada en colaboración con Alejandro Jodorowsky, en la cual Lin ofició como dibujante. En constante actividad, Enrique Lin participó en innumerables proyectos editoriales, como la revista Cormorán, de 1969 a 1971, y la edición del collage Quebrantahuesos, de 1952. También colaboró con poemas, columnas y artículos de opinión en los diarios El Siglo, Las Últimas Noticias y La Época, así como en revista de arte Atenea, Cauces y Apsis. Asimismo, desarrolló una intensa vida académica vinculada fundamentalmente al Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile y a los talleres de poesía de la Universidad Católica. Portador de una visión crítica y descarnada de la vida y la literatura, libros como La Pieza Oscura fijan hitos no solo para su propia poesía, sino que para el panorama poético chileno en su conjunto. Por su importancia y vastedad, son múltiples los artículos y notas críticas sobre su obra, tanto en Chile como en el extranjero. Enrique Lin vuelca en su escritura las sospechas que abriga sobre los modos de representación de la realidad en el arte, así como el constante desarraigo que atraviesan sus textos, como sucede con El Paseo Ahumada, de 1983, libro que también expresa otra de las líneas fundamentales del trabajo de Lin, la poesía urbana. Otra de las características fundamentales de su obra es la constante apelación al oficio del escritor y al sentido de su hacer, línea de trabajo que desarrolla en La musiquilla de los pobres esferas, de 1969. De sus motivaciones y concepciones en torno a la literatura y el arte quedan las conversaciones con Enrique Lin, serie de entrevistas realizadas por Pedro Lastra que recorren el imaginario del poeta. Víctima del cáncer, escribió hasta el último momento de su vida, a pesar de la enfermedad, de lo que surgió del libro Diario de Muerte, publicado en forma póstuma por Pedro Lastra y Adriana Valdés. Enrique Lin falleció en Santiago
el 10 de julio de 1988. Esta es la vida y obra de uno de los grandes poetas chilenos, Enrique Lihn. Y a continuación, unos poemas. Les dejo con ustedes a nuestro querido, amado poeta Enrique Lihn. Porque escribí. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené a escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera, en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. La pieza oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos, la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto, por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, dos veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre, vengada a dientes y uñas, o para una muchacha, dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida. La rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje,
A imitación de los niños que rodábamos de dos en dos, con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa, rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo, y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe, como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo, mi primo Ángel, vencedor de Paulina, mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras almas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras, a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpinteriada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección. Se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor, cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada, como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor, en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto, anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj, se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo, cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre. Monólogo del poeta con su muerte. Y bien, eso era todo. Aquí tiene la vida, mires en ella como en un espejo, empáñela con su último suspiro. Este es usted de niño entre otros niños de su edad.
¿Se reconocería a simple vista? Le han pegado en la cara, llora a lágrima viva, le han pegado en la cara. Allí está varios años después, con su abuelo, frente al primer cadáver de su vida. Llora al viejo, parece que lo llora, pero es más bien el miedo a lo desconocido. El vuelo de una mosca lo distrae. Y aquí vienen sus vicios, las pequeñas alegrías de un cuerpo reducido a su mínima expresión, 15 años de carne miserable, y las virtudes, ciertamente, que luchan con gestos más vacíos que ellas mismas. Un gran amor, la perla de su barrio, le roba el corazón alegremente para jugar con él a la pelota. El seminario entonces, le han pegado en la cara, usted pone la otra, pero Dios dura poco, los tiempos han cambiado, hielo aquí cometiendo una herejía. Veas en ese trance, eso era todo, asesinar a un muerto que le grita, no existo, existen Marx y el diablo. Recuerde, ese es usted a los 30 años, no ha podido casarse con su mujer, con la mujer de otro. Vive en un subterráneo, en una cripta, de lo que se le ofrece sin oficio, esqueléticamente como un santo. Del otro mundo viene ciertas noches a visitarlo el padre de su padre. Vuelve sobre tus pasos, hijo mío, renuncia al paraíso rojo que te chupa la sangre. Total, si el mundo cambia a cañonazos, antes que nada morirán los muertos. Piensa en ti mismo, instala tu pequeño negocio. Todo empieza por casa. Mírese bien. Es usted ese hombre que remienda su única camisa llorando secamente en la penumbra. Viene de la estación, se ha ido alguien, pero no era el amor, solo una enferma de cierta edad, sin hijos, decidida a olvidarlo en el momento mismo de ponerse en marcha. Usted se pone en su lugar, no sufre. Eso era el amor, y bien sí, era eso. Tranquilo. Una mujer de cierta edad, tranquilo. Mírala bien, ¿quién era? Ya no la reconoce. Es ella la que odia sus calcetines rotos, la que le exige y le rechaza un hijo, la que finge dormir cuando usted llega a casa, la que le espanta el sueño para pedirle cuentas, la que se ríe de sus libros viejos, la que le sirve un plato vacío con sarcasmo, la que amenaza con entrar de monja, la que se eclipsa al fin entre la muchedumbre. Y bien, eso era todo. Véase usted de viejo entre otros viejos de su edad, sentado profundamente en una plaza pública. Agita usted los pies, le tiembla un ojo. Lo evitan las palomas que comen a sus pies el pan que usted les da para atraérselas. Nadie lo reconoce, ni usted mismo se reconoce cuando ve su sombra. Lo hace llorar la música que nada le recuerda. Vive de sus olvidos en el abismo de una vieja casa. ¿Por qué pues no morir tranquilamente? ¿A qué viene todo esto? Basta, cierre los ojos, no se agite, tranquilo, basta, 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 tranquilo. Aquí tiene la muerte.